¿Qué tal, compañeros de literatura? Ya estamos en la semana 8 y ahora nos corresponde abordar el último de los géneros literarios, que es el género didáctico. Como su nombre lo indica, el género didáctico tiene un objetivo primordial: dejar una enseñanza moral en el lector, en el que escucha una narración o en el que presencia, el que es espectador de una narración. ¿Cuáles son las características del género didáctico? Bueno, en primer lugar, el género didáctico siempre nos va a contar una historia y en ese sentido se parece mucho al género narrativo. Sirve esa historia que nos cuenta para explicar la realidad. Nos va a explicar el origen de algo, nos va a explicar un problema, nos va a plantear soluciones a cuestiones o conflictos de la realidad. Nos va a aconsejar sobre lo que se debe hacer en sociedad, cómo nos debemos comportar, nos enseña formas específicas de ser o de actuar y se puede presentar en verso, en prosa, o incluso como un guión teatral para una representación escénica. Aquí se presenta un problema que ya habíamos comentado en algún momento. A algunos autores no les gusta incluir el género didáctico como parte de los grandes géneros literarios, porque dicen que, bueno, como cuenta una historia, pues entonces tendría que ser género narrativo o género épico, ¿verdad? Si se presenta en forma de verso, pues entonces podría bien caber dentro del género lírico, o si lo vemos representado en la escena, pues también podríamos decir que forma parte del género dramático. No obstante, lo estudiamos porque hay textos en donde se destaca, más allá de si son una representación escénica, más allá de que si nos cuentan una historia, o más allá de si nos expresan sentimientos, lo que destaca fundamentalmente es su intención o su vocación didáctica, la vocación de enseñarnos algo. Por eso es que estudiamos el género didáctico como un género aparte, aunque, pues bueno, finalmente vamos a encontrar en la literatura muchas coincidencias entre géneros. Y aquí está justamente la solución a esta cuestión. No existen géneros puros. En la literatura, toda obra literaria tiene características de todos los géneros literarios. O sea, ahí están presentes básicamente todos. Nada más que uno u otro destaca más que los demás y por lo tanto nos da la pauta para su clasificación. Esto ya lo habíamos visto en otras clases. Toda producción literaria es convencional y se clasifica de esta manera, convencionalmente. ¿Cuáles son los subgéneros didácticos más importantes? Bueno, como lo que acabamos de decir es este problema en donde encontramos muchos géneros mezclados con el género didáctico, pues muchos de estos subgéneros también los podemos encontrar representados en otros géneros literarios, como en la lírica, como en el drama, como en la épica o narrativa. Ya habíamos mencionado el mito. El mito es una narración que nos trata de explicar el origen de la realidad y lo hace de forma simbólica. Y pues bueno, al tratarnos de enseñar el origen de algo, pues tiene características didácticas, ¿verdad? La leyenda ya habíamos dicho que tiene como principal característica ser una ficcionalización de algo que quizá ocurrió en la realidad, pero que ocurrió hace tanto tiempo que ya no sabemos exactamente cómo ocurrió, porque al irse contando generación tras generación, ya fue llenándose de elementos simbólicos y ya fue llenándose de elementos ficticios que nos hacen imposible separar la verdad de la ficción. La fábula, ya habíamos dicho que es una historia en donde se nos da una moraleja y que es contada utilizando personajes animales. La parábola exactamente lo mismo, pero con personajes humanos. Estos ya sí son nuevos, no los habíamos mencionado. La epístola. ¿Qué es una epístola? Es una carta abierta, una carta que se puede leer en privado, como normalmente son todas las cartas, pero que por lo regular tiene un carácter público. Es decir, puede ir dirigida a una persona, pero esa persona la puede leer o se puede leer en forma de discurso de manera pública y normalmente trata un asunto subjetivo desde un punto de vista particular, desde el punto de vista particular o específico del autor que creó esa carta abierta, esta epístola. La historia, bueno, esta es toda una discusión porque muchos historiadores te dirán que no es cierto, que la historia no es un género literario, pero si nos vamos al giro lingüístico nos daremos cuenta que la historia y la literatura tienen mucho que ver porque finalmente la historia nos relata hechos que ocurrieron en el pasado,
a través de la reconstrucción que hace el historiador, un especialista, un profesional de reconstruir el pasado y convertirlo en un discurso escrito que también puede contarse. Entonces tiene mucho que ver con la literatura, por lo menos en que es un discurso, una narración. Y en ese sentido, pues puede formar parte del género didáctico, porque su intención finalmente es enseñarnos lo que ocurrió en el pasado. El discurso y el ensayo van de la mano. El discurso y el ensayo tienen que ver ambos con las reglas de la retórica. ¿Qué significa esto? Que lo que quieren es convencer a alguien de una idea o de un principio o de un planteamiento en particular. El discurso lo hace normalmente de forma oral, el ensayo lo hace de forma escrita y tienen reglas muy específicas para hacerlo. Y esas reglas son las de la retórica, ¿no? Tenemos el discurso, que es convencer al otro de forma oral, o el ensayo, que es el centauro de los géneros, según decía Alfonso Reyes, porque implica cuestiones literarias, pero también implica cuestiones científicas y de rigor. Normalmente los ensayistas suelen ser unos eruditos, especialistas en lo que están diciendo. Y la retórica no es otra cosa más que las reglas para expresar esa idea, de forma que yo pueda convencer al otro de que lo que yo le estoy planteando es verdadero. Y esas reglas constan de 5 pasos específicos. Son los mismos pasos que planteó Aristóteles en su obra llamada así, La Retórica. ¿Cuáles son? Los pongo en el nombre que tienen en latín, el nombre, su traducción latina, inventio, dispositio, elocutio, neme y actio. ¿Qué es inventio? Inventio significa en español invención. ¿A qué me refiero con invención? Tengo que plantear una idea o un tema que yo voy a defender. Tengo que inventar un problema, plantearlo de tal manera que yo voy a establecer una postura a favor o en contra de ese problema o de ese planteamiento y la voy a defender. Y voy a tratar de convencer a los demás, ya sea por escrito, en un ensayo, o verbal, oralmente, en un discurso, de que lo que yo estoy diciendo tiene la razón. Ese es el inventio. ¿Qué es la dispositio? La dispositio es la disposición de esa argumentación. Es decir, cómo voy a organizar la defensa de esa idea o de ese planteamiento del que estoy tratando de convencer a los demás. Y esa tiene, a su vez, 4 partes. El exordio, que es llamar la atención del público, ya sea por escrito, ya sea verbalmente. La narratio, en donde voy a plantear la problemática de manera clara para que desde el principio todos entiendan qué es lo que estoy defendiendo. La argumentatio, que es propiamente la defensa de esa idea o de ese planteamiento. Y la peroratio, que es tratar de mover la emoción del público para que, si no es por la razón, que por lo menos sea por la emoción, que me crean, para tratar de convencerlos, ya no utilizando los argumentos racionales, sino utilizando argumentos emocionales, sentimentales. Y de esa manera amarrar todo, amarrar mi idea planteada, capté la atención y planteo una idea, argumentar racional y argumentar emocionalmente. Después viene la elocutio, el estilo personal que yo le voy a dar a este discurso, y eso tiene que ver pues, con mis capacidades como orador, con mis capacidades como escritor, tiene que ver con mis capacidades personales, con mi modo de ver la vida, con mi estilo de hablar y de escribir, y le voy a dar como mi toque personal. Esa es la elocutio, la elocución, que se note que ese discurso tiene una identidad, que es mío. La mneme significa memoria. ¿Qué significa esto? Que un discurso no se lee. Un discurso no está ahí para ser leído, está para ser aprendido y después pronunciado, como si estuviera saliendo de ti naturalmente, pero no es naturalmente. No estás improvisando en realidad, aunque tú le vas a hacer creer a los demás que sí, y los demás muy posiblemente dirán, hombre, qué bien improvisa este orador. No, no es una improvisación, un discurso jamás es una improvisación, normalmente hay una preparación previa, pero te lo tienes que aprender de memoria. Y el actio, que es la ejecución tanto del discurso como del escrito. Del discurso de forma
verbal, es decir, utilizando todo tu cuerpo, ademanes, voz, movimientos, o de forma escrita, utilizando todas las figuras retóricas que acepte tu discurso y que lo hagan bello, que lo hagan entendible, claro, preciso y sobre todo convincente. Esto es la retórica, el arte de convencer y por lo tanto el arte de hacer buenos discursos y buenos ensayos. El ensayo como, digamos, el subgénero más importante o más exclusivo, diríamos, del género didáctico, porque el ensayo sí no cabe ni en el género lírico, ni en el género épico narrativo, ni en el género dramático. Cabe específicamente o exclusivamente en el género didáctico. Y como todas las semanas tenemos aquí unas lecturas sugeridas, ¿verdad? Estas lecturas vienen en su antología y son en este caso una obra completa, un poema de Félix María Samaniego, un escritor español, llamado Congreso de los Ratones, para que vean ustedes un ejemplo de género didáctico. En este caso es una fábula, pero escrita en verso, ¿no? Para que vean cómo hay una fábula que está escrita en verso, nos está contando una historia, pero no es narrativo, tampoco es lírico, es didáctico. ¿Y por qué? Porque nos va a dejar una enseñanza moral, una norma de conducta. Y bueno, y después un texto anónimo, obviamente, de tradición oral, que es de la tradición prehispánica mesoamericana, los llamados huehuetlatoli, que significa lo que dicen los abuelos o lo que dicen los viejos. Es una enseñanza del abuelo o del padre a su hijo, a su nieto, o de la abuela o la madre a su nieta, a su hija, de cómo tiene que comportarse en sociedad, cómo tiene que ser su actitud ante los demás, su relación con los demás. Está muy interesante y como siempre va a haber 2 videos más en esta semana, uno por cada una de estas obras en donde voy a tratar de explicarlas de una manera un poco más detallada para que ustedes puedan entenderlas. Y bueno, con esto termino el video de la semana, termino la clase de la semana. Espero que todo quede claro. Preparen su examen, compañeros, y espero que todo vaya bien. Éxito.